Muy buenas a todas y a todos, bienvenidas de nuevo a Hablando en Data. Hoy vamos a comentar uno de estos conceptos básicos que son fundamentales para empezar a trabajar dentro del mundo del Machine Learning, del aprendizaje automático, que son los árboles de decisión. Es un concepto fundamental que usaremos muy habitualmente. Y para empezar a introducirnos a este concepto, vamos a conocer a nuestra amiga Marta. Marta suele bromear con sus amigos que tiene la capacidad de decidir qué personas le caen bien o mal simplemente con dos preguntas. Y vamos a ver cómo es esto. La primera de las preguntas de Marta, y que tiene clarísima, es si prefiere la nocilla o la Nutella. Esta es una de las preguntas que ayudan a Marta a decidir si una persona le va a caer mejor o peor en función de sus preferencias. Marta afirma, ya que su preferencia es clara, ella prefiere la Nutella a la nocilla, que cuando una persona responde que sí, que prefiere la Nutella, le cae bastante bien. En cambio, si prefiere la nocilla, por lo tanto si su preferencia no es la Nutella, bueno, digamos que no le cae tan bien. Y la segunda de las preguntas, también muy gastronómica, es si prefiere la tortilla de patatas con o sin cebolla. La realidad es que lo que afirma Marta es que si la persona prefiere la tortilla con cebolla, le cae bastante bien. En cambio, si la prefiere sin cebolla, si no le gusta con cebolla, bueno, tiene más dudas acerca de cómo de bien o mal le puede acabar cayendo esta persona. En base a estas dos preguntas, Marta lo que hace es configurar el siguiente esquema cada vez que conoce a alguien y por lo tanto quiere intentar poner en práctica esta técnica para decidir si la persona le caerá bien o mal. La primera de sus preguntas, probablemente la más decisiva, es si prefiere la tortilla con o sin cebolla. En el caso de que la prefiera con cebolla, Marta no tiene dudas. Esa persona le caerá bien y la relación será bastante fluida. En cambio, si la prefiere sin cebolla, la realidad es que tendrá un poquito más de dudas, con lo cual entra en juego su segunda pregunta, que es si prefiere o no la Nutella. En caso de que prefiere la Nutella, bien, no hay problema, la relación fluirá. Si no, en cambio, esta persona, bueno, digamos que no será de las favoritas de Marta. Esta forma de estructurar el pensamiento, esta forma de actuar que acaba de definir Marta, no es otra cosa que un árbol de decisión. Pues lo que está haciendo es, en función de la respuesta a diferentes preguntas, se va moviendo por las distintas ramas para acabar tomando decisiones. En este caso, pues si una persona encajará o no con sus preferencias. Vamos a entender mejor qué ha sucedido en la cabeza de Marta. Marta, como es una persona a la que le gustan los datos y le gusta tomar decisiones de una forma lo más objetiva posible, ha tomado notas acerca de 10 de sus amigos más cercanos para observar si estas preguntas tienen algún tipo de sentido y por lo tanto pues si puede seguir basándose en ese criterio para funcionar. Le pregunta a Juan. Juan prefiere la tortilla con cebolla, pero no le gusta la Nutella. En cambio, la realidad es que sí que le cae bien a Marta. Lucía es una persona a la que prefiere la tortilla sin cebolla, prefiere la Nutella a la nocilla y tiene una muy buena relación con Marta. Carmen, en cambio, es una persona a la que no le gusta la cebolla en la tortilla, prefiere la Nutella y tiene una buena relación con Marta. Así podemos seguir con cada uno de sus amigos, con Gonzalo, con Mario, con Alba, Iván, Raquel, Roberto, Candela. Al final lo que tenemos es distintas combinaciones de a las personas a las que le gustan y no le gustan la Nutella o la tortilla con cebolla y el resultado final, es decir, si tienen una buena o no relación con Marta. Y vamos a ver, en base a estos datos, estos 10 ejemplos, estos 10 amigos, cómo podríamos llegar a tomar la decisión de montar la estructura de
que tenía antes Marta y que hemos visto con ella. Lo primero es que antes de empezar, antes de tener un árbol, lo que tenemos es dos pequeñitos arbustos. Es decir, tenemos dos preguntas por separado. La primera de las preguntas es, por supuesto, si prefiere la Nutella a la nocilla. Y la segunda es si prefiere la tortilla de patatas con o sin cebolla. Claro, estas dos preguntas por separado pues son interesantes, pero claro, ¿cómo sabemos cuál va primera que la otra? Es decir, ¿cómo sabemos cómo de buenas son esas preguntas? Y dicho de otra forma, ¿qué pregunta es mejor que la otra para tomar esta decisión? Empecemos analizando la pregunta de la cebolla. Si nos vamos a los datos, y tenemos aquí la tabla en pequeñito, podemos ver que las personas a las que sí le gusta la cebolla, que son Juan, Raquel y Candela, las tres tienen una muy buena relación con Marta, con lo cual tenemos 3 personas que le cae bien y ninguna que le caiga mal dentro de que prefieran la tortilla con cebolla. En cambio, si nos vamos a la gente que prefiere la tortilla sin cebolla, por lo tanto que la respuesta a esta pregunta es que no, vemos que tenemos 7 personas, de las cuales podemos ir mirando cada una de las observaciones. 3 de las personas le caen bien y 4 de ellas no le caen tan bien. Con lo cual al final tenemos 3 de 7 y 3 de 3 en cada una de las respuestas. Si os fijáis, hay un concepto interesante y es que este grupo de aquí podemos decir que es puro. Puro en el sentido de que solo hay un tipo de persona. En este caso, solo hay gente que nos cae bien. También podría ser puro si solo hubiera gente que nos cayera mal. En cambio, si nos vamos a este nodo de aquí, es un nodo impuro. ¿Por qué? Porque tenemos tanto personas con una buena relación como personas con una mala relación. Es decir, no hay pureza. Tenemos ejemplos de los dos tipos de relaciones. Vamos a ver qué pasa con la pregunta de la Nutella. En cambio, en la Nutella, si nos vamos a los que han respondido que sí, podemos ir mirando aquí. Tenemos a Lucía, tenemos a Carmen, tenemos a Iván, tenemos a Raquel y tenemos también a Candela. De todos ellos podemos observar que hay 4 de ellos con los que tenemos muy buena relación y 1 con el que no tenemos tanta. Con lo cual tenemos 4 de 5. Es un nodo impuro, es un grupito impuro, porque tenemos, a pesar de que la mayoría nos caen bien, tenemos una persona que, bueno, que no nos cae tan bien, con lo cual no tenemos la pureza absoluta. Si nos vamos a los que han respondido que no, vemos que tenemos 2 personas con las que tenemos buena relación y 3 con las que no tenemos tan buena relación. De nuevo, es un nodo impuro, es un grupito impuro. ¿Por qué? Porque tenemos gente de los dos tipos, tanto de los que nos caen bien como de los que nos caen mal. Vale, esto está muy bien. Ya sabemos qué proporción hay de gente que nos cae bien y mal en cada uno de los grupitos en función de si le gusta o no la cebolla y si le gusta o no la Nutella. Pero como decidimos si una es mejor que otra. Para resolver esta pregunta aparece el Gini Impurity. Y por esto os hablaba de impureza anteriormente. Justo lo que vamos a intentar medir es cómo de impuro o cómo de puro, si le damos la vuelta, es cada una de las particiones, cada uno de los conjuntos que nos salen al separar y al responder las preguntas. Si vemos un poquito en detalle, vamos a intentar entender cómo es esta curva, que es el Gini Index, y cómo se mueve. El Gini Impurity se mueve entre 0 y 0,5. Y este es el eje de la probabilidad. Si tuviéramos un suceso aleatorio en el que la probabilidad de que sucediera algo es 0,5, por ejemplo, el caso de sacar una moneda cara o cruz, tendremos pues la mitad de caras y la mitad de cruces. Tenemos un suceso que es completamente aleatorio, mitad y mitad, con la misma proporción. Así que si aplicamos la fórmula que veis aquí, que es el sumatorio, es decir, la suma de las distintas posibilidades que tengo de la probabilidad de que suceda el suceso por la 1 menos la probabilidad de que suceda. Es decir, la probabilidad de cara, esto es la probabilidad de cara por 1 menos la probabilidad de cara, más la probabilidad de cruz por 1 menos la probabilidad de cruz. Esto de aquí es 0,25, esto de aquí es 0,25, por lo tanto la suma nos da 0,5. Es decir, el Gini Impurity
para un suceso completamente aleatorio con p igual a 0,5 es 0,5. De aquí que tengamos este puntito de aquí, este vértice. Y luego, si vamos dando valores, pues va tomando los distintos puntos de esta curva. Cuando yo tengo un suceso con probabilidad 0, cuando no hay ninguna observación de este caso, pues el gene impurity es 0. ¿Por qué? Porque es puro, porque si la probabilidad es 0, significa que todos los sucesos están en el otro extremo. En cambio, si la probabilidad es 1, lo que está sucediendo es que todos los ejemplos están de esa clase, con lo cual también es completamente puro. Vamos a ver un poco mejor qué significa esto, porque bueno, pues el primer acercamiento a este concepto pues puede sonar un poco confuso, pero vais a ver cómo es bastante simple y simplemente quedaros con que es una forma de decidir cómo de puro o impuro es cada una de las particiones y por lo tanto es un criterio para tomar decisiones. No es el único, ni mucho menos, pero sí que es probablemente el que más se acerca a ser intuitivo y uno de los que más se usa, o al menos en los árboles de decisiones más sencillo. Así que vamos a verlo con nuestros datos y con el ejemplo real. En el caso de la Nutella. En el caso de la Nutella teníamos que la gente que prefería Nutella a nocilla eran 4 que nos caían bien, una persona que nos caía mal, con lo cual la proporción de gente que nos cae bien es 4/5, la proporción de gente que nos cae mal es 1/5, y si aplicamos la fórmula del gene impurity, tenemos 4/5 por 1 menos 4/5 más 1/5 por 1 menos 1/5. Esto nos da 0,32. Si nos vamos al nodo de la derecha, a la gente que ha dicho que no prefiere la Nutella, por lo tanto prefieren la nocilla, que teníamos 2 personas que nos caían bien y 3 que nos caían no tan bien, 2/5 y 3/5 de proporciones, aplicamos de nuevo la fórmula y tenemos 0,48. Si os dais cuenta, es algo bastante razonable. Este nodo es 0,48, este nodo es 0,32. Hemos dicho que cuando algo era completamente al azar, en 0,5, cuando había mitad y mitad de cada cosa, lo que teníamos era un gene impurity de 0,5. Por eso aquí, que están tan cerquita de tener la paridad, de tener 50-50, este valor está tan cercano a 0,5. En cambio aquí, como está mucho más separado, hay bastantes menos personas que nos caen mal de las que nos caen bien, el gene impurity es bastante más bajito. Por último, para calcular el gene impurity de toda nuestra pregunta, de todo nuestro criterio, lo que tenemos que hacer es ponderar, porque claro, no es lo mismo, no hay la misma gente, en este caso sí, pero podría no haber la misma gente en un lado que en el otro. En este caso, como tenemos 5 personas que sí que prefieren la Nutella y 5 personas que prefieren la nocilla, pues tenemos que podemos ponderar por 0,32 por 5 entre 10, 5 personas entre 10 que hay en total, y 0,48 por 5 entre 10, 5 personas de 10 que hay en total. Esto nos da un gene impurity para esta pregunta de 0,4. Esta sería nuestra forma de resumir la impureza de esta pregunta, o la pureza si le damos la vuelta. En cambio, si nos vamos a la de la cebolla, vamos a hacer el ejemplito. Tenemos que la gente que prefiere la cebolla son 3 personas, de los cuales las 3 nos caen bien, con lo cual tenemos 3 de 3 para el caso positivo y 0 de 3 para el caso más negativo. Esto, si nos vamos a los cálculos, pues volvemos a aplicar la formulita y nos da una impureza de 0. Algo completamente acorde con lo que hablábamos antes, pues hemos visto que cuando solo hay uno de los dos tipos, pues es completamente puro, porque no hay ningún tipo de impureza. No hay absolutamente nadie del otro tipo. En cambio, la gente que no prefería la tortilla con cebolla, teníamos 3 y 4 respectivamente, con lo cual tenemos una proporción de gente que nos cae bien de 3 séptimos y una proporción de gente que nos cae mal de 4 séptimos. Aplicamos de nuevo toda la formulita y tenemos 0,48. De nuevo veis que este valor está muy cerquito a 0,5 porque lo que está pasando es que tenemos casi la misma gente de un tipo que de otro. Ahora tenemos que ponderar nuestro 0 y nuestro 0,48 por la cantidad de gente que había en cada grupo. Aquí solo tenía 3 personas en total y aquí tengo 7, con lo cual en total tengo 10. Aquí ponderaré mi 0 por 3 sobre 10 y aquí ponderaré mi 0,48 por 7 sobre 10. Esto nos da un gene impurity de 0,336. Veámoslo ahora en resumen. Lo que acabamos de ver es que la pregunta de la Nutella
después de aplicar todo el proceso, tiene un Gini Impurity de 0,4. La cebolla tiene un Gini Impurity de 0,336. Y hemos visto que un proceso completamente al azar tenía un Gini Impurity de 0,5. Con lo cual, podemos plantearnos cuál de las dos preguntas ha reducido más la impureza, este incremento de G. Si hacemos la diferencia entre lo que valdría al azar 0,5 y lo que valdría gracias a aplicar nuestra pregunta, pues tenemos que la diferencia es el incremento en la pureza. Es decir, cuánto nos hemos acercado al cero, que es la pureza absoluta. En el caso de la Nutella, nos hemos acercado a 0,1, 0,5 del azar menos 0,4 que teníamos en nuestras particiones. Y en el caso de la tortilla con cebolla, nuestra ganancia es 0,5 de nuevo del azar menos la pureza que tenemos, o la impureza que tenemos una vez que hemos hecho la partición. Lo cual nos da un incremento de pureza de 0,164. Por lo tanto, ¿cuál de las dos preguntas nos acerca más a nuestro objetivo de separar perfectamente a la gente que nos cae bien de la que nos cae mal? La cebolla. Porque tiene un incremento mayor, porque su valor, dicho de otra forma, es menor. Nos está acercando más a la pureza absoluta, que sería el 0. Esto lo que nos deja es el siguiente criterio de decisión. Si prefiere la tortilla con cebolla, vemos que tenemos 3 personas que han respondido que sí, que son Juan, Raquel y Candela, de las cuales las 3 tenemos buena relación con ellas. Con lo cual tenemos 3 personas de 3 que nos caen bien. Tenemos un 100% de gente con la que tenemos buena relación dentro de ese grupo, de la gente en el que prefiere la tortilla con cebolla. En cambio, si nos vamos al resto de gente, a los otros 7 que han contestado que no prefieren la tortilla con cebolla, entra en juego la segunda pregunta, que es el tema de la Nutella. Por lo tanto, de los 7 que no prefieren la cebolla, vamos a ver los que sí que prefieren la Nutella. En este caso, tenemos a Lucía, tenemos a Carmen y tenemos a Iván. De los cuales, si vemos, con Lucía tenemos buena relación, con Carmen tenemos buena relación y con Iván, en cambio, no tenemos buena relación. Lo cual nos deja 2 personas que nos caen bien y una que no nos cae tan bien. Una proporción del 66%, de 2 tercios. Y por último, si de los 7 que han dicho que no la cebolla nos vamos a los que han dicho que no a la Nutella, que son Gonzalo, Mario, Alba y Roberto, y vemos que con Gonzalo no nos llevamos muy bien, con Mario tampoco, con Alba sí que nos llevamos bien y con Roberto no. Lo cual nos deja una sola persona con la que tenemos una relación, con Alba, y 3 con la que no la tenemos tan buena. Esto nos da una proporción de que alguien nos caiga bien dentro de este grupo del 25%. Con lo cual, Marta, en base a reglas, en base a números y de una forma prácticamente objetiva, puede afirmar que con estas 2 preguntas es capaz de separar a la gente que le va a caer bien al 100% de la que tiene una probabilidad del 66% de caerle bien y de la que solo tiene un 25% de probabilidades de caerle bien. Pues esto, ni más ni menos, es un árbol de decisión. Esto es lo que estaba sucediendo en la cabeza de Marta y que es algo que, no nos engañemos, no de una forma tan premeditada y calculada, no lo hacemos de forma consciente, pero usamos constantemente esta forma de tomar decisiones. Al final, un árbol de decisión no es otra cosa que encadenar preguntas, respuestas, para ir tomando decisiones. En este caso, son preguntas de sí o no que me van permitiendo moverme e irlas combinando. En función de los gustos de una persona, de su edad y de 20.000 cosas más, constantemente tomamos decisiones acerca de ellos, incluso de forma visual. Con lo cual estamos aplicando este tipo de reglas. Sí, no, sí, no. Y por nuestra experiencia, por los datos históricos que ya tenemos de esa gente a la que hemos ido conociendo, pues vamos decidiendo qué tipo de personas nos caen bien o nos caen mejor. Por supuesto, esto es un ejemplo muy tonto, con la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla, o la Nutella en una nocilla. Pero la realidad es que esta forma de estructurar el pensamiento es algo bastante habitual y que hacemos constantemente, aunque no seamos conscientes de que estamos haciendo este tipo de procesos. Pero hay un poquito más. Vamos a terminar de cerrar esto, de poner la guinda al pastel. ¿Qué pasa si tengo más preguntas? Oye, si además de este ejemplo tan tonto que hemos visto con la tortilla con cebolla y la Nutella,
pues tengo preguntas también muy topicazo, como si es del Madrid o es del Barça, o si prefiere el techno a otro tipo de música. Pues vamos a ver cuál sería nuestro proceso para crear este árbol de decisión. Nuestro primer paso sería, como hemos visto, ir pregunta por pregunta calculando el incremento del Gini Impurity, ¿no? Supongamos que vamos obteniendo 0,16 para la cebolla, 0,1 para la Nutella, 0,08 para si es del Madrid y 0,07 si prefiere el techno. Con lo cual, en base a este criterio, a este Gini Impurity que ya sabemos cómo calcular, la mejor de las preguntas es la cebolla. Con lo cual, nuestra primera parte del árbol va a ser esta pregunta, la tortilla con o sin cebolla. Después, para cada uno de los dos grupos que me aparecen, para los del sí que tengo a la izquierda y los del no que tengo a la derecha, tengo que tomar la siguiente decisión, que es, vale, ¿y ahora qué pregunta les hago después? Con lo cual, cogeré el resto de preguntas, y a veces incluso podría repetir la misma, pero no tendría mucho sentido, así que el resto de preguntas, y calculo su impurity. Pues aquí vemos que para la gente que sí que le gusta la tortilla con cebolla, tengo 0,08 para la Nutella, 0,12 para los que son del Madrid y 0,05 para los que prefieren el techno. En cambio, a la izquierda, a los que no les gusta la tortilla con cebolla, tengo un incremento de Gini Impurity de 0,1 para la Nutella, de 0,06 para el Madrid y de 0,09 para el techno. Lo que me lleva a decidir que si prefieren la cebolla, la siguiente pregunta va a ser si son o no del Madrid. Y si no prefieren la tortilla con cebolla, mi siguiente pregunta va a ser la Nutella. ¿Veis? El árbol se nos va quedando de esta forma. Vamos decidiendo a cada grupo, lo vamos abriendo y repitiendo el proceso de cálculo del Gini Impurity para tomar la decisión de cuál es nuestro mejor corte. Esto lo repetiríamos de forma constante hasta que llegáramos a un punto en el que nos encontráramos satisfechos. Con el resto de preguntas, pues iríamos calculando sus incrementos de Gini hasta ir partiendo nuestra población en los grupos que consideremos. Y esto es simplemente esto, es un proceso reiterativo, decidiendo qué pregunta es la mejor para cada grupo e iterar constantemente. Venga, primer corte, volvemos a repetir, segundo corte, volvemos a repetir y así sucesivamente. Veis que el proceso realmente es muy sencillo y muy intuitivo, basta con calcular el Gini Impurity una serie de veces para cada una de las preguntas. La siguiente cosa que quiero aclarar, que es muy tonta, pero es la nomenclatura, para que todos tengáis claro los conceptos y de qué estamos hablando. La primera pregunta, el primer nodo, se llama nodo raíz, ¿vale? Es de donde parte todo y es la raíz del árbol, ¿vale? Veis que todo es terminología de árboles, como no. Las preguntas que se quedan en el medio, los nodos que se quedan en el medio, se llaman ramas. Y por último, los nodos del final, es decir, de los que no continúa habiendo particiones, se llaman las hojas. Por lo cual tenemos la raíz, tenemos las ramas y tenemos las hojas. Y por último, simplemente deciros que si queréis más, si os habéis quedado con ganas de más, en el clasiquísimo libro de Elements of Statistical Learning podéis ver el tema de árboles de clasificación, que es lo que hemos visto en este ejemplo. Los de regresión también son parecidos, pero bueno, no es el caso que hemos abordado aquí. Y también podéis echarle un vistazo a la documentación de Scikit-Learn, la librería probablemente más famosa del tema del mundo de datos y de Machine Learning, donde veréis como los árboles de decisión, pues el Gini Impurity es una de las funciones principales, y de hecho es la que se usa por defecto, para calcular este tipo de algoritmos cuando usamos Scikit-Learn.